A continuación nos van a hablar sobre la ecoinnovación ligada a un producto de fabricación tradicional, como es, no sé muy bien si champán o cava, no sé qué darle, cava. Sí. Bueno, ella viene de Freixenet y cuando quieras, corazón. Muy bien, bueno, empezaré por agradecer la invitación tanto al Laboratorio de Ecoinnovación como a CIRCE como a CUPROMA. Vamos a hablar el contenido, espera que lo tengo aquí. Aquí. El contenido que vamos a explicar es un poco en qué consiste nuestra empresa, la dimensión del negocio, la visión. Luego vamos a hablar un poquito del producto, qué condicionantes tiene y esos condicionantes cómo nos han llevado a ecoinnovar. Luego, la acción medioambiental de la empresa, en qué se basa, cuáles son sus pilares. Y esos pilares cómo van también relacionados con la innovación y también los pilares de actuación referente a la innovación. Y luego unas pequeñas conclusiones. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de Freixenet? Estamos hablando de un grupo de 21 bodegas, 14 en el Estado español, que está presente, es una empresa siempre ha tenido muchísima vocación exportadora, presente en 142 países. Esto también te marca mucho, la gente que vende, por ejemplo, a Japón, pues sabe lo que es tener clientes tan sumamente exigentes. Hablábamos antes que a veces son condicionantes que te obligan a mejorar. A nosotros muchísimo en calidad, sobre todo los japoneses. A personas, ¿de qué estamos hablando? El grupo Freixenet, en Freixenet la matriz somos 410, pero en todo el grupo somos 1.800 personas. ¿Cuánto cava elaboramos? A nivel nacional elaboramos 100 millones, 60 millones, 57 millones de las cuales se hacen en Freixenet. Esto veremos lo que supone generar esto y también veremos qué oportunidades nos dan. La visión del negocio, ¿qué buscamos? Bueno, como cualquier empresa, lo que buscamos es hacer un buen producto. Hacer un producto, sobre todo, de calidad, lo que hemos hablado antes, ¿no? Aquí hay 3 patas importantes relacionadas con hacer un buen producto. Que sea un producto con una calidad. La gente cuando bebe cava lo degusta, no es un producto que se cata. Entonces es un producto donde aquí los aromas son importantes, que no hayan defectos aromáticos, la burbuja, la gente lo observa, lo mira, lo analiza mucho al cava, al vino también, ¿eh? Con lo cual, y muchas veces es un regalo, con lo cual lo que es la presentación es muy importante, ¿no? La calidad es muy importante. Seguridad alimentaria, estamos trabajando con vidrio y es una botella que se abre así. Puede haber problemas de boca, pueden haber cortes, pueden haber cuando es un producto, luego hablaremos, que tiene presión, explota y aquello va saliendo trozos de vidrio que tienes que poder garantizar, sobre todo lo que hablamos, mercados japoneses, como te encuentres un trocito, tienes grandísimos problemas, ¿no?, de retirada de producto, con lo cual la seguridad alimentaria es importantísima y muy ligado con esto y con la responsabilidad de hacer un buen producto es que sea un producto sostenible en el tiempo, ¿no? Que sea reconocido internacionalmente, lo hemos hablado, estamos en muchísimos países, con lo cual se supone un reconocimiento social, nos tienen que conocer para comprarnos. Y aquí es importante una fuerte comercialización y una fuerte publicidad que, bueno, es un poco nuestra caballa de batalla con las burbujas que todos más o menos conocéis. Y aquí también a un precio asequible. Queremos que llegue a la mayoría de la gente, con lo cual aquí vienen las 3 patas también importantes. Es muy importante el control de procesos. Veremos que nuestros procesos son muy largos y aquí hay un engranaje que es complicado. Un control de costes y este control de costes va muy ligado al tema de la innovación que ahora explicaremos. No me extengo más, hemos dicho, es un vino espumoso natural. Espumoso significa que tiene espuma, espuma significa que tiene presión. Esto luego lo hablaremos qué significa. También es un proceso de muy larga duración, también lo veremos, en la cual hay 2 fermentaciones, una en el depósito y otra en la botella. Una fermentación en la botella, veremos qué supone eso. Y aquí explicamos un poquito el proceso, vemos. La vinificación es el paso del mosto, lo pasamos a vino, primera fermentación, y entonces ya aparece ahí la botella, aparece al principio del proceso productivo. Entonces, en nuestro caso, la botella forma parte del proceso, no es solo un envase, es un pequeño depósito, en el cual se le llena, se le añaden unos azúcares, se le añaden unas levaduras, y viene un proceso de rima, de segunda fermentación, de crianza, de removido. ¿Qué es el removido? Les hemos metido levaduras, habrá que sacarlas, estas levaduras. Con lo cual, lo que hacemos es poner la botella en punta, acumular esas levaduras y luego sacarlas abriéndolas. Por la presión sale. Congelar ese cuello y abrirlo. Eso le llamamos, el proceso se llama degüelle, al abrir la botella con el congelado todas las levaduras.
y luego les pedimos. Veremos qué supone el removido, porque aquí será muy importante las levaduras que le añadamos, que te faciliten esa clarificación. Aquí habrá otro caso que hablaremos de innovación. La acción medioambiental. Hace un tiempo me dijeron, la ISO no está de moda, la 14000. Yo esto me quedo muy parada como técnica, que se hable de modas en temas ambientales. A nosotros, como herramienta de trabajo, en empresas grandes y la gente que tenga implantado un sistema de gestión ambiental y que lo utilice como se debe utilizar, te ayuda muchísimo a sistematizar. Porque muchas veces en la empresa lo urgente te quita tiempo para lo importante. Aquí estás obligado a tener todo sistematizado. Es muy importante que sepas, y va ligado con lo siguiente, cuáles son tus indicadores significativos. A lo mejor estás poniendo empeño en algo que resulta que cuando evalúas esos aspectos resulta que no son los que más impactan. Por eso es muy importante tener una buena herramienta de trabajo ambiental en tu empresa, que te ayude a sistematizar y ordenar. En nuestros casos nos basamos mucho en indicadores, en ver si vamos subiendo, si vamos bajando. La ISO la tenemos desde el 99, es decir, que tenemos datos de hace tiempo y tenemos un bagaje y vamos, pues eso, controlando cómo vamos, si vamos mejorando, si vamos empeorando y si hay algún indicador que se nos puede disparar, establecer objetivos de mejora. El objetivo, pues eso, es reducir nuestro impacto ambiental. Vale, ahora empezaríamos un poco con el tema de la innovación. Es muy importante los condicionantes de nuestro proceso. Los hemos comentado un poco, pero es importante que los recordemos. Estamos hablando de una demanda estacional. A nosotros ya nos gustaría que se bebiera cava siempre, pero lamentablemente es un producto que se vende sobre todo al final de año. Se concentra muchísimo la productividad en los últimos 4 meses del año. Esto significa que tienes que gestionar una enorme producción en muy pocos meses. Entonces, el 50% de la producción lo generamos de septiembre a diciembre. ¿Esto qué implica? Implica que vamos a tener que es muy importante la productividad y la eficiencia. No podemos fallar en ese momento, porque es cuando te lo estás jugando todo, ¿no? Entonces, aquí es muy importante y se ha hecho muchísimo tema de mejorar, de observar cuáles eran los riesgos, cuáles eran los puntos que debíamos mejorar para que cada vez fuéramos más eficientes y más productivos. También es un proceso productivo largo, mínimo 1 año tienes, o sea, tienes que preverlo absolutamente todo de 1 año a 5 meses. Hay grandes reservas que están 5 años en las cavas. Esto te obliga a que tienes que pensar con muchísimo tiempo de antelación lo que va a querer el cliente muchísimo tiempo después. Es decir, tú no puedes saber si se va a poner de moda el rosado. Y si se pone de moda el rosado de aquí a 1 mes, yo lo tendría que haber pensado hace 1 año, porque, en esto es importante porque es un proceso complicado, es un proceso que tiene su miga acercado, porque es un proceso pues, muy largo, donde aquí la matriz de todo son las cavas, gestionar tantísimo stocks. En nuestro caso es una barrera de entrada a la competencia, porque quien quiera invertir en cava va a estar un tiempo que no va a tener beneficios, con lo cual y va a tener que gestionar muchísimos stocks. Y otro condicionante importante es el tema de la fermentación. Hemos dicho, nuestros envases no son solo envases, son depósitos, pequeñísimos depósitos, millones y millones de depósitos en los que se lleva a cabo dentro una segunda fermentación. Con lo cual aquí tenemos un aspecto clave y esencial, que es el vidrio. Esas botellas para nosotros son básicas. Tenemos que saber gestionar todo esto. La conjunción de todos estos condicionantes nos supone una serie de restricciones, tanto logísticas como operativas. O sea, tenemos que llegar a todos sitios, tenemos que tener las particularidades de todos los mercados y adaptarnos a todos los clientes. Operativas, ya hemos dicho, o sea, nuestro proceso productivo es clave, y fuertes economías y deseconomías de escala. Todos estos hechos también condicionan nuestra capacidad de producción, es decir, es lo que hemos dicho, tenemos que saber gestionar esos stocks. Luego, lo que hablábamos, acceso a nuevos mercados. Es lo que decíamos, si en un mercado se pone de moda productos pues con un buquet no sé qué, nosotros hemos tenido que tenerlo previsto mucho tiempo antes, y el tema de la seguridad alimentaria, que para mí es esencial, sobre todo cuando hablamos de vidrio.
En temas de, voy a explicar 3 casos rápidos. Proceso productivo de proveedores, que hablábamos antes, lo importante que son los proveedores en las grandes empresas, y de producto. ¿Nosotros qué nos encontramos? Hemos dicho, las cavas para nosotros es un pilar esencial a la hora de hacer nuestro producto. Nos encontramos que hemos visto que la automatización de todo el sistema de arrimado que antes hacía manualmente nos ha llevado a unos niveles de eficiencia brutales, muy fuertes. Lo que se ha dicho es, se fue y se observó como todos los robots que había en automoción y se dijo, ¿esto lo podríamos aplicar a la hora de arrimar nuestras botellas? Entonces, lo que se hizo desde el departamento de I+D de la empresa es, con muchos estudios y muchos años, adaptar esa robótica que ya empezaba a existir a nuestras cavas. Pero las cavas se tuvieron que... no se hizo un robot que se puso en las cavas, no, se fabricaron unas cavas para ese robot. Es decir, cuando se construyeron las cavas, se construyeron para que el robot se pudiera pasar de diferentes plantas, para que la medida entre las columnas le vaya a ver al robot. Hay un robot que es de visión artificial, con lo cual todo está completamente estudiado y previsto de tiempo. Esto nos supuso, pues, en la dispersión de existencias. Antes no nos cabía, ya el espacio es esencial para cuando tienes que tratar 60 millones de botellas. Antes teníamos una dispersión de stocks por diferentes empresas de almacenes, no eran almacenes del Penedès del 60%, y actualmente la dispersión es 0. Todo lo producimos nosotros, gracias a optimizar el trabajo con ese robot, ¿no? Incremento de la capacidad un 32%. Se ha estudiado muy bien cómo tiene que ser esa rima. Nosotros la rima la tenemos estudiadísima. Hay ingenieros allí que están... ¿Cuánto puede aguantar una rima? Y está hecha vamos, porque aquí el espacio para nosotros es esencial. Y el ahorro, pues muchísimos trayectos, porque antes teníamos que llevar botellas de arriba a abajo para llevarlas a los diferentes almacenes, y reducción importante de CO2. Vale. La botella, muy importante. Me voy a quedar también en la botella. Hemos dicho que es un proceso que requiere muchísima manipulación. Estás ahí un año llevando la botella, llenándola, vaciándola, limpiándola, metiéndola en una rima, tapándola, destapándola. Con lo cual tiene que ser muy resistente. Además, tenemos líneas que, como tienes que producir todo al final, líneas que van a una cadencia importantísima, 23.000 botellas hora y demás. Eso te quiere que la botella que tiene que ser precisa, tiene que poderse embotellar, no pueden haber ovalizaciones, o sea, que la precisión es importante. Y luego está sometida a presión interna la botella, es lo que hemos hablado, con lo cual tiene que aguantar, esas botellas tienen que aguantar una presión interna. ¿Qué trabajo llevamos haciendo durante muchos años? Bueno, unos 4 años con nuestros proveedores. El problema de las botellas es que necesitas que el repartimiento del vidrio, sobre todo si veis la diferencia entre lo verde y lo rojo, tiene que estar muy bien hecho, tiene que estar muy correcto, porque botellas que el reparto se haya hecho como lo rojo nos petan en nuestras cavas. En nuestras cavas no las aguantan. Con lo cual, lo que se hizo es identificar aquellos puntos débiles que tienen el envase, implantar buenas prácticas con nuestras vidrieras, cómo deberían ser los envases y una serie de medidas que se hicieron en su casa, en casa de las vidrieras. Además, ellos tienen ahora una barrera de entrada. Todos los envases nos envían una muestra, que son los pallet test, que los llamamos. Lo que va a venir, primero lo ponemos en una máquina donde miramos la presión que aguantará esa botella. Si no pasa el límite, eso se retorna. No tenían esta barrera antes, con lo cual, imaginaros lo que suponía en una rima como esa que empezaran a petarte botellas. Podían ser 900.000 botellas perdidas. Esto es perder vidrio, perder vino y tener una DQO, por ejemplo, la depuradora intratable. Con lo cual, es muy importante todo el tema y además esto mejora las botellas de todo el mundo, porque nuestros proveedores son los proveedores de todo el sector. Si una botella aguanta nuestro proceso, aguantará cualquier proceso, porque la fatiga y todo lo que le hacemos a nuestra bodega, a nuestras botellas, pues aguantan normalmente casi todas. Y para acabar, el tema de las levaduras. Hemos hecho dos fermentaciones. La primera lo que le da es un perfil aromática, te da el gusto, el bouquet. Y la segunda, sobre todo, es la toma de espuma.
Y lo que se pide en la primera, a las levaduras le pedimos a la primera levadura, oye, dame aromas, y a la segunda, dame capacidad de floculación. ¿Eso qué significa? Lo que hemos dicho antes, se te va a tener que sacar, con lo cual nos interesa que sea rápida la clarificación, que no esté mucho tiempo bajando a la levadura. ¿Qué se ha hecho? Las levaduras son propias y es lo que le da también un poquito la característica al producto, las levaduras. Es un agente vivo. Lo que se ha hecho es determinar perfiles genéticos. Tenemos clones congelados por si hubiera problemas de mutaciones en nuestras levaduras. Y lo que se le pide son todas estas características, que la fermentación sea completa, que no se quede a la mitad, que dé un buen aroma, que no dé problemas de defectos sensoriales como el olor a huevos o el olor a vinagre, que la garantía de fermentación que aguante temperaturas de 14 grados y lo que hablábamos, la elevada capacidad de floculación y sedimentación. Y bueno, aquí un poquito las conclusiones y ya acabo. Gracias.